Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a Astromood. El día de hoy tengo un tema súper interesante. ¿Alguna vez has hecho un proceso de hipnosis? ¿Sabes lo que es estar en el estado de hipnosis? Hoy tenemos aquí en Astromood a un especialista en el tema, Jean-Paul Prado. Nos acompaña esta mañana. Con él vamos a profundizar sobre este tema tan interesante que es la hipnosis regresiva, por ejemplo, la ericksoniana que nos permite, me comenta mi invitado, que nos permite también una reprogramación, sacar algún chip que de repente te genera una información negativa sobre ti y sobre algunos aspectos de tu vida y puede cambiar por completo el trabajar este punto, tu visión de las cosas, tu vida, tus hábitos. Dice que la mente es simbólica y puedes trabajarla a través de símbolos, dándoles la alternativa a nuestros pensamientos, a, digamos, a costumbres, esa forma de cambiar, ¿no? Te reprogramas y pueden cambiar muchas cosas en tu vida. Así que hoy tienes este tema aquí en Astromood y la alternativa también, si lo decides, de participar de estas terapias que pueden cambiar por completo tu enfoque. Presento a mi invitado y desarrollamos para ti ese tema. Jean-Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Ian, muchas gracias por la invitación. Es Muchas gracias por la interesante. invitación. No, a ti, por favor, nosotros es un honor tenerte. El tema que desarrollas me parece de gran ayuda tener la oportunidad de hacer una reprogramación absoluta, incluso que puede cambiar años de hábito y años de costumbre, porque Mm, de alguna forma a lo largo de la vida hay pensamientos instalados, formas de mirar el mundo, narrativas internas que voy entendiendo contigo y me gustaría volver a explayar todo lo que hemos conversado antes de salir en vivo, que todo esto se puede cambiar a través de la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis también? sí, correcto. Efectivamente, yo siempre utilizo este refrán, ¿no? Lo que hay en nuestra mente define nuestras acciones, nos define como ser humano. O sea, en realidad, ningún ser humano es auténtico, es copia de copia de copia de copia de información que se va moviendo a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Mira, tú qué interesante. De haber nacido pues en una isla desierta, podríamos decir que somos auténticos, ¿no? Pero mientras tanto somos simplemente copia de copia de copia de Y la copia. memoria de la cadena evolutiva, que Claro, por también está supuesto. presente. Así es que se mueve, ¿no? Ujú. También transgeneracionalmente. Y esto es lo que nosotros buscamos a través de la hipnosis, reprogramar esos programas que hemos aceptado y que no discutimos y que aceptamos como única verdad, ¿no? Ah, qué Entonces, interesante. Mira, es claro, bastante profundo porque algunas claro. veces romper ciertos esquemas cognitivos. Claro, correcto. Entonces entramos en esta parte profunda de la mente donde están guardados esos primeros programas. Programas que imponen nuestros padres, programas que impone la sociedad, programas que impone que se imponen culturalmente, que viene de nuestro árbol genealógico. Entonces nos adentramos en todo ello. O sea, nuestra terapia, la hipnosis regresiva, se enfoca del problema hacia atrás, no como la mayoría de herramientas que es del problema. Asumes que eso ya pasó, ya se vivió y vas hacia adelante. No, nuestra terapia es de aquí hacia atrás. ¿Por qué? Porque partimos de una premisa bastante interesante, ¿no? El consciente está siempre comparando la información que hay en el subconsciente con la realidad que vives Mm, actualmente. ujú. Solo cuando tú estás aprendiendo algo completamente nuevo que desconoces, la mente está generando nuevas sinapsis, nuevos cúmulos mentales, nuevos registros, nuevos recuerdos, Ujú, ¿no? ujú. Sí, 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 Cuando sí. tú te enfrentas a algo que ya te enfrentaste antes, lo único que haces es comparar ese pasado con el Comparar. presente y Ujú. ¡boom! Bomba atómica. Entonces lo que hacemos nosotros es precisamente ir a ese antes para que cuando el consciente vaya a agarrar este evento, diga, hey, mi paquetito informacional, ¿dónde está? Entonces, como ya se lo hemos modificado, se lo hemos alterado, y ojo que aquí la mente tampoco que digamos que dice ya resolvimos, ¿no? Sí, No, sí. si le Ujú. quitamos este miedo principal, va a ir a otros miedos. Entonces, en el momento de trabajar ese miedo, trabajamos todos los miedos en general para quitarle todo ese contenido y tenga la oportunidad de crear una nueva reacción a ese evento. Interesante, digamos que tú estás abriendo, puede ser que tú identifiques un miedo, se me viene a la mente la analogía de una cajita de madera, Mm, pensemos también la caja de Pandora, mm, abres ese miedo, puede ser de repente un temor a hablar en público y mm. la persona tenga la necesidad de hacerlo por cuestiones laborales, pero después de abrir la caja del miedo a hablar en público es que lo que se puede encontrar son otra serie de miedos Claro. que la misma hipnosis va revelando y de Mm. repente no previo a la consulta cuando la persona te dice, ¿sabes qué, Jean Paul? Quiero hablar de mis miedos, hablar en público, pero no sabe qué hay más detrás. En la hipnosis sale eso que está detrás, el padre que puede haber Sí, generado inseguridades. es correcto. Por ejemplo, trabajamos con muchos psicólogos
nos envían pacientes, a esto se le llama un encriptado mental, nos envían a sus consultantes, a sus pacientes, porque han llegado hasta un punto donde la mente retrocede recordando situaciones, pero no va más atrás. ¿Por qué no va más atrás? Porque esta información que origina todo el problema puede ser tan traumática para la persona que simplemente la encripta por instinto de supervivencia, para que la persona pueda vivir su vida normal. Sin embargo, cuando se enfrenta a situaciones que tiene los mismas condicionantes, los mismos estímulos, va a ese recuerdo, abre ese encriptado, lo trae al presente y puede despertar una fobia. Ujú. Entonces eso conscientemente la persona no lo recuerda, pero cuando utilizamos la hipnosis va poquito a poquito y en algún momento, y esto es bastante evidente cuando trabajamos la hipnosis, la mente tiene presente dónde está el problema, cuál es la situación que originó todo y también sabe cómo resolverlo. El tema es que por protección, porque el instinto de supervivencia, como repito, es más fuerte que la razón y que la lógica, siempre está protegiendo a la persona. Entonces no abre ese encriptado por temor a no saber qué hacer con esa información. Entonces cuando nosotros entramos ahí y la mente va dando, que puede ser como te dije cuando estábamos conversando antes, la mente es muy simbólica, ¿no? Puede utilizar pequeñas situaciones para armar un rompecabezas completo. Y tú tienes que ir interpretando, ir juntando toda esa información para encontrar esa pieza clave que va a resolver. O sea, el trabajo en nuestro caso es, la parte difícil es esa, encontrar el origen. Porque, y aquí nos podríamos meter a otro tema más adelante, que es puede irse hasta el vientre materno, ¿no? Proyecto Mm, Sentido. ujú, ujú. Puede irse el transgeneracional, que es donde está la información que se viene moviendo en el árbol genealógico. Puede irse una vida pasada, que son las fenomenologías de la hipnosis. Entonces, puede irse a conectar con su momento previo a la encarnación. Puede conectarse con su yo superior si siente que de Wow. repente lo puede resolver. Entonces, la mente, y ahí es un hilo muy delgado entre la parte creativa y la parte real, ¿no? Pero hay que saber testearlo para poder entender si está en un evento real o es un momento creativo, ¿no? Y si es un momento creativo, si esa creación es el origen de su problema, como bien decía mi maestro Aurelio Mejía, él decía, si un imaginario te enferma, un imaginario te sana, ¿no? Qué interesante. Súper interesante, Mm. porque muchas veces tenemos Muy ese hilo profundo. Ujú, delgadito, ¿no? ujú. Profundo, claro, o sea, la mente es altamente creativa. Si yo te digo, oye, esta vela, ¿no? Cuéntame la historia de esta vela, tú me puedes imaginar rápidamente qué utilizaron, dónde lo pudieron crear, te puedes prender de uno de los personajes, asumir que eres ese personaje que está creando la vela. La mente es altamente imaginativa. Entonces, el hilo entre una fenomenología real y una fenomenología creada por la mente es muy delgadito, muy delgadito. El tema del encriptamiento de información que está albergada y que de repente en determinado momento de la vida la mente decide anularla, como dices, por lo traumático que puede ser. Pensemos un maltrato sexual, una violación, tocamientos indebidos a temprana edad que Ujú, una persona decidió anular ujú, inconscientemente para sostener su salud emocional. ujú, Y en la terapia esto sale revelado. ujú, Y como dices tú, puede generar un desborde. Pensemos que este tocamiento ha sido por parte de uno de los progenitores. ujú. Y la relación actual con el progenitor es extremadamente buena, puesto que la persona al anularlo no lo recuerda. Cuando llega esta información, en ese caso la hipnosis puede ser peligrosa, puede ser en todo caso que se revele una información que daña más que sana. Sí, mira, qué buena pregunta, muy buena pregunta, porque sí hay casos así. O sea, cuando vienen por lo general, y eso me hace recordar un caso ahorita, vino una señorita y me dice, su mamá me la trae, ¿no? Esta señorita había empezado una relación formal con su pareja y habían tenido su primera intimidad, ¿no? Y en el momento de la intimidad tuvo una reacción a la situación y comenzó a sentir mucho miedo desesperante y a partir de ese momento vino a su cabeza un recuerdo que un tío, al cual quería mucho, era el que cuando era niña la tocaba, ¿no? Entonces me dice, pero no puede ser, no puede ser, estoy con este pensamiento, esto no puede ser porque es un tío que yo quiero, que no sé qué. Y en la hipnosis, efectivamente, recuerda que el tío agarraba a estas señoritas y a otros niños, cuando habían las invitaciones familiares y toda la familia se reunía, él tenía una habitación en la parte de arriba que habían acondicionado para llevar a todos los niños a este lugar. Y él siempre se ofrecía a llevar a todos los niños a este lugar. Entonces era un lugar donde estaban jugando todos los niños y la llevaba a esta niñita detrás para tocarla, ¿no? Entonces ella vino todo ese recuerdo, porque como te dije hace un rato, el encriptado existe y no se activa hasta que no sea que se den las condiciones. Y en este momento se dio las condiciones. Cuando su novio comenzó a tocarla, despertó todito el encriptado, ¿no? Entonces ahí es cuando asisten, o sea, ya asisten generalmente cuando el recuerdo se activa. Si dentro de la sesión no es necesario tocar un encriptado, la misma mente no lo abre. No abre el encriptado si no es necesario.
preparan a Entonces, la persona para, para abrir el encriptado, porque digamos puede ser información como lo mencionamos, genere más bien un efecto contrario. sí, claro. O sea, nosotros tenemos dos formas de trabajar esto. Dejamos que la mente nos lleve hasta la situación y dentro de la situación gestionamos ya la situación o observamos la situación como si estuviéramos viendo una película, como si estuviéramos viendo una película en el cine. Entonces observamos desde afuera sin comprometer ningún tipo de emoción ni sentimiento. Entonces se le hace claramente entender a la persona que el suceso se experimentó cuando ella no tenía recursos para resolver el problema y que hoy los tiene, ¿no? Entonces vamos a darle a la niña los recursos que no tenía en ese momento y ayudarla a salir de esa situación. Por ejemplo, uno de la mayoría de situaciones ante esto que acabas de exponer es que la mayoría de niños se queda callado, Ujú. no expresa. Totalmente. Entonces hay un recurso que le falta, precisamente expresar, ¿no? Ujú. Entonces lo que buscamos es encontrar algún momento en su vida presente en la que ese recurso exista para que pueda llevárselo a esa pequeña, para que pueda resolver la situación. Entonces, por más que el evento sea traumático, complicado y todo, ella puede hacer un paralelo entre ese evento que sucedió y se encriptó y la vida real que hoy está experimentando. Entonces puede darse cuenta, porque el gran problema es que como te dije al principio, cuando estábamos conversando antes, la mente no diferencia simbólico de real. Exactamente. Por eso es que Ujú. vive la escena como si fuese algo real. Y el concepto que tenemos de bueno y malo también es bastante complicado, ¿no? Porque eso nos puede encapsular en situaciones, ¿no? Cuando mencionas que la hipnosis, claro, es un estado expansivo de conciencia, apunté todo lo que me estabas mencionando Claro. y los sentidos están exacerbados Ujú. eh, y enfocados. Entonces, volviendo al ejemplo mencionado de esta chica, Mm. viene el recuerdo. ¿Viene también la sensación física? ¿Están presentes también las sensaciones corpóreas, los sentidos? Sí, es justo lo que hablamos hace un rato también. Hay personas que cuando entran en el estado de trance conectan visualmente. Hay personas que conectan sensitivamente, ¿sí? Pocas son las olfativas, gustativas, auditivas. Generalmente son visuales o sensitivas, pero hay algunas que conectan con los otros sentidos. Entonces, cuando entramos en un proceso terapéutico, hay personas que solamente van a sentir y no ver, que también es un recurso de defensa de la mente. Y hay otras personas que van a ver, pero no sentir. ¿Sí? Entonces es bastante interesante. Ujú, sí, Pero sí. un 60-70% tienen la gran capacidad de ver y de sentir. Y esto se va despertando dentro del proceso terapéutico. La persona dice, yo no veo nada, todo está negro, todo está oscuro, solamente estoy sintiendo que mi pie me duele o que tengo una sensación aquí en el pecho, ¿no? Pero no veo, no siento. Y de un momento a otro, cuando tú vas activando, porque esto se activa dentro del proceso de trance, tú puedes decir a la persona, ve, observa, visualiza. Órdenes. Claro, son pequeñas órdenes que vienen en el proceso, o sea, no le estás diciendo directamente, ¿no? Le dices, ahora vamos a ir a este lugar que de repente necesitas ver, y ya le estás metiendo la palabra, ¿no? Que necesitas ver, o date el tiempo para observar esta situación o para sentirla y observarla. Entonces vas creando esta posibilidad para que la mente vaya abriendo el visual. Y aquí hay un pequeño paréntesis que debo hacer. Si el consciente es desconfiado, el subconsciente es 1000 veces más desconfiado. Entonces, para que el subconsciente tome confianza con alguien extraño que conoce por primera vez, Que sería el tiene, terapeuta. claro que es el terapeuta, tiene que generarse previamente algo que nosotros conocemos como el rapport, ¿no? Que es entablar esta conversación con una persona, generar esta amistad, que el consciente diga, oye, puede ser, ¿no? Esta persona es súper chévere. Ok, voy a hacer la sesión con él, ¿no? Entonces ya cuando está dentro, el subconsciente todavía guarda, se mantiene, se abstiene de conectar. Pero cuando se da cuenta que no hay riesgo alguno, ¡brum! Recién se abre. Hablas del subconsciente, Jean-Paul, como si fuese un ente aparte dentro de la sesión, prácticamente. O sea, digamos que Qué ya la persona ni interesantísima pregunta. siquiera es consciente de que hay otro estado con el que te estás conectando, que es esta otra Sí, puerta. claro, claro, claro. Es que em, esta parte, y ahí yo también no sé con quién nos conectamos ahí, porque no podría decir que es el cerebro, que es la mente o que es el alma. Ujú. No lo sé. O que es una fuerza superior, diferente, ¿no? Externa. Hasta el día de hoy yo no puedo decir con qué nos conectamos, pero definitivamente es quien tiene la Manejo. información Ujú. y es quien te provee la información y te provee la resolución. O No, sea, cuando llegas a ese momento como terapeuta de conectarte con esa parte de la persona, bingo, porque hay una resolución. interesante, porque incluso lo que mencionaste, el estado de hipnosis, Mm, menciona mucho la mm, mente permite, mm, pero hay un momento
preconsciente, digamos. Podríamos llegar hasta el posparto y desarrollar pues, algún nivel de conciencia muy primaria hasta que llegue a los 6 7 años, ya digamos que los recuerdos son más vívidos, pero la hipnosis te lleva a el mundo intrauterino y te tira para atrás. Entonces aquí ya no hay conciencia, pero sí hay recuerdo. ¿Con qué hilos entonces te atas o de alguna forma tiras cuando la información es preconsciente? Claro, sí, ¿Cuál es la información? ¿Quiénes son esos hilos que dices que pueden ser invisibles, que Dios sabrá qué? así es. O sea, hay un libro muy bueno de Michael Newton, que también es un hipnoterapeuta, que se llama Vida entre Vidas, que precisamente habla de este momento previo a la gestación, al momento del embarazo, ¿no? Que habla de ese momento previo. Y habla de todo lo que hace el alma, porque se dedicó a investigar esa parte. Nosotros en terapia muchas veces nos encontramos con estas fenomenologías. Llegamos hasta el momento del vientre, que ojo, una criatura está grabando información, es consciente ahí adentro. O sea, no es que, como muchas veces se indica, de que es solamente un producto y que no está vivo hasta que no salga del vientre. Ujú. Eso no es correcto. En la hipnosis vemos muchísimos casos, por ejemplo, de miedos profundos que viene con la persona, que no sabemos dónde se encuentran, y cuando comenzamos a rastrear el origen, llegamos al vientre materno, donde el miedo no es de la criatura, sino el miedo que experimenta la madre, ¿no? Claro. Por ejemplo, un caso bastante peculiar fue que una señora sale embarazada como de 7, 8 meses, y una orate en la calle la patea en la espalda y la lanza a la señora de barriguita, ¿no? Entonces la señora quedó traumada completamente y obviamente los últimos meses no quiso salir de su casa. Ese miedo aterrador que tenía al mundo exterior simplemente se proyectó a la criatura. En el momento en que nace, esta criatura trae este miedo general a cualquier cosa, que a los buses, que a la gente, que a los sonidos fuertes. Tenía montones de miedos que no se podía encontrar el origen, ¿sí? Ujú. Y cuando comenzamos a regresar, vividos dentro del vientre. O sea, sí hay registro de información dentro del vientre. Y cuando la persona comienza a acceder a otros registros que están fuera del vientre ya, fuera del proceso uterino, cuando va más allá, es difícil de explicar. Porque como tú bien dices, no es una conciencia, o es una conciencia, tendríamos que definir qué es conciencia. Exacto, Sí, exactamente. Los claro, conceptos quedan mucho más abiertos cuando claro, llegamos a ese mucho más punto. abierto, porque Ujú. te conectas inclusive con personajes que se comunican a través de la persona, que están súper elevados, ¿sí? Y que su comunicación es muy interesante, ¿sí? Porque su comunicación es concisa, precisa, y te hacen reflexionar muchísimo. Mira, te cuento un caso Por para que tengas favor, una porque idea. lo que acabas de decir es muy impresionante. Sí, Ahora es que es puede ser impresionante, comunicación con sí, seres sí, de sí. arriba y no sé si con seres de abajo. Y también, con seres de arriba y con seres de abajo. Un día nos vamos a dedicar a hablar del inframundo, porque también hay una conexión fantástica con el inframundo. Pero bueno, Terrible, qué en, y impresionante. estamos en pandemia. Estábamos haciendo una sesión online a una persona. Esta persona tenía la casa cundida de brujería, cosas que le habían hecho en su casa, ¿sí? Entonces no podía sacar estas cosas que habían dentro de su casa él solo, ¿no? O sea, por más que expandía su energía y trataba de liberar su espacio, porque es una técnica que se utiliza dentro de la hipnosis. Ah, era un practicante de temas místicos, No, era esotéricos. simplemente una persona que había venido a consulta, pero dentro del proceso terapéutico, por ejemplo, para liberar temas energéticos, podemos expandir el alma de la Ah, persona para que tome impactante. Ujú. conciencia de la capacidad y poder que tiene, y puede ir a su propio hogar y liberar lo que sea que haya ahí. Pero esta alma, a pesar de tener esta capacidad de expandirse, no tenía la capacidad de liberar, porque aparentemente esa parte no la conocía muy bien, ¿no? Ujú. O el tema energético era un tema del cual rechazaba. Entonces pide intervención de su yo superior, ¿ya? Se pide dentro de la sesión de intervención del yo superior, que esa es una hipnosis bastante esotérica, ¿no? Entonces jalamos esta intervención, y es la representación de su yo superior era como una gallina gigante, ¿sí? Que entraba a la casa y comenzaba a liberar la casa. Entonces, en pleno proceso de liberación, aparece un personaje de los que te digo que no sé quiénes son, ¿no? Aparece el personaje y el chico me dice, hay un personaje aquí que aparentemente es como un apache, estos apaches Ujú. de Norteamérica, ¿no? Como un apache, y está observando atentamente el ave. Entonces hay algo dentro de la hipnosis que se llama cambio de roles. Entonces yo le digo, déjame hablar un ratito con él. Entonces pido hablar con él y le pregunto qué hace ahí dentro del campo energético de la persona. Y él me dice, bueno, en mi tribu adoramos mucho a las aves grandes. Y estoy bastante asombrado de que en este plano hay un ave tan grande. ¿Sí? Entonces la estoy observando, porque por lo general en este plano eso no debería existir, ¿no? Entonces sí, le digo, lo hemos traído como parte de un proceso terapéutico para que limpie este espacio. Soy muy asombrado. Entonces yo le digo, pero yo te agradecería, por favor, que
te retires del campo energético para que podamos trabajar, ¿no? Y que si quieres te abro un espacio para que trasciendas y vayas a la luz. Y él me dice, no, yo soy completamente consciente de mi energía. El quedarme en este plano, ir a otro plano o trascender, en realidad es plenamente mi elección. Entonces yo dije, este es un personaje despierto. Dije, no, pero me Wow. quedé callado un rato, ya no dije nada. Ok, le digo, entonces, bueno, cuando terminemos de liberar, me imagino que, sí, sí, no te preocupes, yo me voy, me dice el personaje. Bueno, vuelvo con la persona, pero cuando vuelvo con la persona, me quedo con el pensamiento en mi cabeza. Y digo, ya que le hubiera hecho una pregunta, porque siempre que me encuentro estos personajes me dan ganas de hacer preguntas, Por ¿no? supuesto, Como te por ejemplo, entiendo perfectamente. ¿qué es el alma? ¿No? Es una curiosidad que tengo desde los 16 años. Entonces me quedo pensando y en eso el chico seguía haciendo su trabajo y me dice, el personaje dice que le hagas la pregunta que tienes en mente. O sea, como si me hubiese Dios, leído la mente en ese instante. Ya que todo el cuerpo se me impresionante. puso. Yo le digo, pues sí tengo Wow. una pregunta. Em, Nosotros estamos aquí como almas en este planeta evolucionando, le pregunto a este personaje, ¿estamos evolucionando? O sea, pasamos, digamos, por el mundo vegetal, por el mundo mineral, por los insectos, los animales y finalmente el humano como un proceso evolutivo, le digo, ¿no? Y me dice, yo te voy a responder con una pregunta, me dice el personaje. ¿Qué es energía para ti? Yo hasta el día de hoy me avergüenzo de mi respuesta. Yo le dije, bueno, energía es este ser que tenemos dentro de nosotros, que es una extensión del ser superior, del creador, una partícula de este personaje que está en un proceso evolutivo. A ver, te repito la pregunta, me dice. ¿Qué cosa no es energía para ti? ¿Qué cosa no es energía? Me quedé pensando, chispas, todo es energía. Le digo, claro, todo es energía, todo es energía. ¿Tú crees que el todo está evolucionando? Gusto conocerte, me dijo, chao, y se fue. ¡Braj! O sea, era algo que yo ya sabía, que ya conocía, pero me lo dijo de tal manera y de una forma tan reflexiva que me quedé dándole vueltas a la idea durante mucho tiempo. Entonces acá no estamos evolucionando. Si todo es el todo y no hay nada fuera del todo, entonces el alma, ¿qué hace acá? Porque no está evolucionando. Mira, pero entonces te respondió o te generó nuevas preguntas. Totalmente, me generó una pregunta. Por eso te digo, cuando te encuentras con estos personajes, son tan concisos, tan precisos, y te hacen cosas así como para reflexionar que te dejan pensando, pensando, pensando. Pero te los encuentras en hipnosis. Pero entonces eso quiere decir, Jean-Paul, que en el momento de hacer una hipnosis, lo que puede estar pasando en planos espirituales es que se abre un camino como para que en este caso, y gracias a Cristo, entidades elevadas puedan transmitir información, hacer partícipe, o sea, hacerse partícipe de la sesión. Sí, O sea, se sí, abren portales. sí. Depende de la vibración que traiga la persona, el momento en el que nos encontremos. Mm, Porque yo siempre digo esto, ¿no? Todo ser humano, dependiendo del nivel vibracional en el que se encuentra el plano al que tiene acceso. claro. Entonces este chico vibraba alto, Claro, tenía de claro. O repente sea, lo algún que estamos desarrollo haciendo era espiritual. algo vibracionalmente alto, ¿no? Claro, Entonces lo que se presenta es algo vibracionalmente alto. Pero me he encontrado con casos en los que han habido todo lo contrario. a ver, por favor, ¿podría mencionar alguno? ¿Alguna vez has escuchado hablar del Hatman, Sí, del hombre del sí, sí, sombrero, sí, sí, sí. con el cual se pacta inclusive? Terrible. Para mí este personaje, Demonio. total. O sea, no existe un personaje con cachos y cola. Para mí es este personaje la representación de ese príncipe del Averno del que se habla, ¿no? Y en sesiones me lo habré encontrado unas 5 veces en diferentes personas. Y generalmente son personas muy perturbadas psicológicamente, ¿sí? Muy perturbadas psicológicamente. Inclusive muy llevadas a pensamientos ya de desvivirse, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con este personaje, la verdad es tan altanero, o sea, se sabe y se siente muy por Superior. encima de los Ujú. seres humanos, ¿no? Y él dice, ¿no? Que inclusive tengo amigos que se dedican también al curanderismo, ¿no? Y entonces ellos dicen que este personaje es un personaje con el que se pacta y te da la potestad de sanar o de quitar la vida, imagínate. O sea, ¿de quién estamos hablando, no? Entonces, cuando te lo encuentras, al principio cuando yo empecé con eso y me lo encontré por primera vez, prácticamente me ignoró. O sea, yo era una zapatilla vieja a su lado, ¿no? No, simplemente ni caso me hizo. O sea, No yo quiso tuve ningún que... contacto No, contigo. nada, ni siquiera volteó a mirarme. O sea, cuando yo empecé con estas cosas y me encontré con este personaje por primera vez, ni me hizo caso. ¿Te lo encontraste en una sesión de hipnosis o en otro tipo de En una práctica que sesión de estabas? hipnosis, en una sesión de hipnosis. Estábamos en la sesión de hipnosis y la persona que tenía la problemática describe el personaje. Por primera vez en mi vida sabía del personaje y el personaje estaba bastante ajeno, pero estaba todo el tiempo perturbando a esta persona en ¿Cómo lo diferentes etapas de describía? su vida. Porque digamos que en ese Un momento... personaje de
atuendo negro, bastante alto, todo oscuro, con ojos rojos o blancos y con un sombrero de ala ancha, ¿no? Un sombrero bastante grande. Ese es el famoso Hatman, que si tú entras a internet y buscas, hay cantidad de personas en toda la Tierra que tienen conocimiento de este personaje. Bueno, entonces cuando comenzamos a interactuar, nada. En una segunda oportunidad con otro consultante completamente distinto al primero, que no se conocían para nada, el personaje nuevamente, la misma descripción. Y ya era un patrón. Y cuando intentaba hablar, se molestó muchísimo conmigo, ¿sí? Muchísimo. Pero para eso ya, entre cada interacción que hemos tenido, han pasado muchos años de diferencia, ¿no? Pues te digo que mis 19 años, solo 5 veces lo he visto. En una tercera oportunidad, yo ya tenía mucho tiempo trabajando en terapias. Y este es un joven que en la selva, que en paz descanse, lamentablemente este personaje falleció hace poco, era un gran amigo. Ay, qué Él lamentable. aprendió hipnosis de manera empírica, ¿no? No siguió ningún curso ni nada, pero él vivía en la selva, no recuerdo si en Loreto o en Madre de Dios, no me acuerdo muy bien, no creo que en Loreto. Y este muchacho se le ocurre hacer una hipnosis en una cantina. Estaba tomando con unos amigos y como era bien conocido porque hacía hipnosis, Uy, mal momento. claro, la señora lo busca y le dice, mira, tengo un problema con este muchacho, quiero que me ayudes a resolverlo porque está obsesionado, tiene problemas alimentarios, y no me acuerdo qué más, estaba muy delgadito. Entonces él se le ocurre juntar unas mesas en la cantina, poner al chico y hacer la sesión. Para esto, quiero que todas las personas que me ven en este momento lo tengan claro, todos nosotros los seres humanos abrimos portales de luz o de oscuridad, ¿sí? Está en nuestra Tenemos esta gran capacidad. capacidad de hacerlo. Entonces este muchacho abre este portal, porque una sesión es abrir un portal, por eso la persona, Alcoholizado. claro, y en un espacio que para nada era positivo. Entonces abre este portal ahí para sanación, pero obviamente por la vibración del lugar es un portal de oscuridad. Y ¡bum! Se cuela el famoso Hatman a la sesión. Entonces tratan de liberar al chico, no es posible liberarlo, pero el hipnoterapeuta o este joven que sabía hipnosis de manera empírica comienza a experimentar toda la situación, lo molestan en las noches, escucha voces, lo comienzan a atormentar, atormentar, atormentar día tras día sin poder evitarlo. Entonces viene a verme y este chico tenía problemas con el alcohol. Entonces viene a verme, su padre me dice, quiero que lo ayudes con el alcohol y todos estos temas que está teniendo que supongo son por el alcohol. Entonces cuando me cuenta la historia le digo, vamos hasta el momento y ahí ve cuando se presenta el Hatman, entra en la escena y a partir de ese momento lo comienza a atormentar. Entonces fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de conversar cara a cara con el Ay, Hatman a por través fin de la persona. pudiste. Claro, ahí me hizo, interactuó conmigo, ¿no? Y me dijo, mira, y ahí entendí algo muy interesante, que me ha ayudado muchísimo a mi concepto de unidad, que es algo que yo vengo persiguiendo mucho, ¿no? Me dice, molesto al principio, ¿no? Me dice, él es de mi rebaño, es mío, dice, ¿no? Él es mío, Uy, primero decía. caramba. Entonces comenzamos a Es una trabajar esto. posesión, Sí, claro. definitivamente. No posesión, bueno, posesión en cuanto a la conexión a su campo energético, ¿no? Porque una posesión ya sería que el alma entre dentro del cuerpo. Ah, y no estaba No dentro. estaba dentro del Ok. cuerpo, o sea, estaba en su campo energético, pero estaba atormentando a la persona. Pero decía que era de él, ¿no? Que era como parte de su rebaño. Entonces yo le explico la situación y le digo, pues que no hay contratos, no hay convenios, no hay pactos, no hay nada, simplemente el lugar inadecuado en el que se hizo la sesión y que él está trabajando en todo caso para ayudar a las personas. Y él dice, no, él no está trabajando en ningún momento para ayudar a nadie. Él tiene un gran defecto y es el alcohol. Y su alcohol lo lleva a una vibración. Él trabaja con oscuridad, no trabaja con luz. Es mío, dice, es de mi bando. Él trabaja conmigo y para mí, dice, ¿no? Inconscientemente, pero ahora es real. Y ahora es mi alma, ¿no? Es mío. Porque es Fue muy todo un inteligente tema. para de Por alguna forma supuesto, defender por su punto supuesto, de por vista. supuesto, por supuesto que sí, es súper, súper astuto. Pero en un momento yo le digo, ¿no? Y porfiamos, insistimos, trabajamos hasta que finalmente me dice, mira, dale, te lo devuelvo. Me dice, es tuyo, lo sacamos. Yo cumplo una función, me dice, yo cumplo una función. Ese es mi trabajo y ese es tu trabajo. Te lo paso. Pero ojo, me dijo, si esa persona vuelve a tocar una gota de alcohol, es mío. Te la puso muy difícil. Recontra difícil. Claro, prácticamente te lo prestó, no te lo devolvió. Nunca me lo devolvió. Nunca te lo devolvió. Y fue precisamente que volvió. Y eso es, por eso ya no está acá, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es un tema muy complicado porque estos personajes trabajan en esa oscuridad, saben perfectamente cuál es la debilidad del ser humano y saben que no puede evitar esa debilidad, ¿no? Y donde lo enganchan, ¿no? Lo agarran. Se lo llevó al otro plano. Me imagino que sí, ¿no? Lamentablemente no podemos saber No podemos saber qué ha pasado con esa alma y qué camino ha tomado. tampoco. Así es.
sea, yo tengo contacto con su familia y en algún momento, cuando uno de los familiares venga, podremos rastrearlo, ¿no? Porque eso se llama canalizar. O sea, vamos a entrar a través de la mente de la persona y buscar a a esta otra alma para ver dónde se encuentra, ¿no? Y ver qué posibilidades hay de rescatarlo. Porque sí se puede también, pero hay que ver, pues, hasta qué punto, ¿no? Cuando conversaste con este hombre del sombrero, este ancho, Hatman, Sí, cuando conversaste con el Apache, sí, la persona que está en el estado de hipnosis presta su voz y su conciencia a sí. esta entidad. Sí. En el momento que se hace el cambio de roles, en el momento que se hace el cambio de roles, es como si tú fueras un intercomunicador entre ese espacio y este espacio nada más. O sea, todo va llegando a tu mente y tú me lo vas transmitiendo. Y yo voy dando la indicación y va pasando a la otra persona. Al final pareciera que el intercomunicador solamente es como un medio, ¿sí? Es más, en una de las experiencias que tuvimos buscando el origen del miedo de una persona que estaba en el vientre de su madre, esta jovencita, a través de ella se presenta una tía que había fallecido, que tenía problemas con la madre y que nunca se había sabido cuál era el origen del problema, pero se fue sin poder resolver el problema. Ujú. Entonces, cuando entramos en la sesión, esta tía pide comunicarse con la señora. Entonces hago el cambio de roles para que esa tía se comunique a través de ella y hable con la señora. Y cuando comienzan a hablar y termina la sesión, yo le pregunto por curiosidad a la chica, cuando hice el cambio de roles, dónde estaba. Y ella me decía, es como si yo viese mis ojos, ¿no? Mi rostro, mis ojos, veo a mi mamá a lo lejos, yo estoy como en un espacio oscuro, no puedo hacerme de mi cuerpo porque la otra persona está comunicándose. Yo le digo, pero la otra persona se mete dentro de tu cuerpo. No, es como si estuviera utilizando mis cuerdas vocales, pero yo estoy como en un espacio esperando que ella se comunique. Interesante. Súper interesante. Están en una dimensión muy particular, o sea, los llevas, aparecen las personas en Sí, una dimensión. Esto sí. trabaja en otro plano definitivamente. Definitivamente eso no es mental. Eso no es mental. La Y mente es una dice, herramienta, digamos, para llegar a este otro plano. correcto, correcto. Es solamente como precisamente eso, ¿no? Un intercomunicador entre un espacio y el otro espacio, Entonces yo, ¿no? yo siento un lenguaje, siento un concepto, siento una idea que no es mía y que la comunico cuando el que hipnotiza, el que oficia este proceso, se comunica con esa entidad. Ujú, ujú, Es ujú. interesante esta... ¿Leíste alguna vez el libro Morir para ser yo de Anita Morjani? No, Ya, en no, el no. libro Morir para ser yo de Anita Morjani hay un momento Ah, lo voy a específico que buscar. me hace, sí, anótalo porque es muy bonito y está como PDF en internet, lo pueden descargar, Morir, es morir Morir para ser yo, para ser yo. de Anita Morjani. En este libro se describe el momento preciso en el que el alma se desprende de su cuerpo físico. Ella Wow. fallece con cáncer y su cuerpo se desprende, su alma se desprende del cuerpo físico. Y en ese momento ella conecta absolutamente con todo y su sensación es precisamente de unidad, ¿no? Ujú. Y puede sentir lo que siente su madre, puede sentir lo que sienten sus amigos, Ay, qué kilómetros más allá, interesante. La puede unidad conectar con total. todos los sonidos, claro, o sea, unidad total, ¿ya? Entonces, cuando entramos en estos procesos, pareciera que esto se lleva a cabo, o sea, esta sensación de unidad total, donde un alma puede utilizar el cuerpo, yo puedo sentir, porque ahí viene la parte interesante, hay personas que pueden sentir los sentimientos y emociones que están albergados en esa almita que está en el astral, que todavía no ha subido al mundo espiritual, que todavía está en el astral. Ujú, La persona que está aquí en el momento de hacer la conexión ujú. siente todo lo que siente esa Siente. persona. Ujú. Experimenta en su propio cuerpo su angustia, su dolor, su sufrimiento. O sea, es como si fuesen unidad. En ese otro plano todo trabaja desde la unidad. Es muy mágico. Pero cuando llegamos a esos estados profundos de trance en los que la mente siente que es necesario entrar para resolver la problemática. Porque no todos entran, ojo, ¿ah? O sea, Claro, no es que todos pueden ir a una vida pasada, no es que todos conectan con el mundo espiritual, no es que todos conectan con espíritus, porque realmente de mi trabajo, pues un 80% son temas netamente mentales, ¿no? claro, Psicológicos, exactamente. ¿no? O sea, es un porcentaje mínimo. Estamos Mínimo. hablando de cuánto, del 10, 20%, del 20%. 20%. Hay un tema muy interesante que me ha venido a la mente y con el caso de esta persona que finalmente, lamentablemente, falleció por el tema del alcoholismo. Mm, Habiendo él practicado tanto tiempo la hipnosis y mm, me imagino que en algún caso de repente para curarse del propio alcoholismo, mm. siendo la hipnosis también una forma de cambiar y reestructurar patrones de conducta, ¿por qué es que de repente en su caso la hipnosis no lo ayudó para salir del alcohol? Porque no fue el tema que se trabajó tampoco. Ah, ni él siquiera. Sí, y aquí también viene un tema bastante curioso. El alcoholismo, las adicciones, son como la tapadera para algo más profundo, ¿no?
O sea, en realidad lo único que Totalmente. está haciendo es Ujú, cubrir ujú. un problema real, Exactamente. un problema psicológico Ujú, real, ¿no? ujú. Alguna emoción, situación que tiene albergada que no puede manejar, que no puede gestionar. Entonces, Es una manifestación de algo más hondo. claro, si no Ujú, se trabaja eso profundo, no hay una resolución de la adicción. Y hay otro factor importantísimo, la decisión de liberarse de la adicción. O sea, generalmente cuando trabajamos adicciones, hay, la fuerza de voluntad sigue siendo el motivador principal, ¿sí? Entonces, puede que trabajes el origen, puede que ujú. trabajes la situación, puede que eso ayude a la persona, si desea, a soltar con mayor facilidad, pero no es que mágicamente la persona va a dejar de sentir el deseo por seguir consumiendo lo que sea que consuma. Por más que esté la voluntad puesta en la terapia para poder liberarme del Por más alcoholismo. que esté la voluntad Ujú, puesta, porque hay otra ujú. voluntad que es externa. Por eso generalmente eso se trabaja con ayuda psicológica, con ayuda Claro. psiquiátrica, eso se trabaja con ayuda terapéutica, esto se trabaja con tiempos de liberación, que es la depuración porque el mismo cuerpo está acostumbrado a la sustancia y va a pedir la sustancia, ¿no? Entonces tiene que haber de todas maneras una depuración, una limpieza, ¿no? De al menos 3 meses, ¿no? Ujú, ujú. Entonces tiene que ver, van a haber recaídas, obviamente hay que saber gestionar esas recaídas, ¿no? Entonces hay todo un tema, el tema de la adicción es bastante largo, creo que de las terapias es la más larga Claro. y necesita venir con varias situaciones detrás. Y, por ejemplo, hay casos ya de personas adultas que tienen muchos años en adicción que lamentablemente no la dejan porque viene otro factor importantísimo, tienen que hacerse cargo de su vida. O sea, imagínate que ya tiene 40, 45 años y tiene que dejar todo lo que está acostumbrado a hacer para hacerse cargo de su vida, o sea, trabajar, hacerse Ujú, responsable, pagar sus exactamente. cuentas, Ujú, alimentarse. ujú. Entonces dice, No me conviene. no me conviene, me quedo donde estoy, mi ganancia secundaria, ¿no? Plum, me voy a seguir consumiendo. Y llegado a este punto, me parece interesante de repente mencionar al público cuáles son, por lo tanto, los alcances de Ujú, la hipnosis ujú, y en donde la hipnosis no es un camino de solución. ujú. Bueno, no es un camino de solución con problemas psiquiátricos, ¿no? Estamos hablando de esquizofrenia, psicosis, autismo. No es un problema, no es un tema de solución, a pesar de que yo manejo otras herramientas que podrían darnos luces, ¿no? Como por ejemplo Ujú, las constelaciones que te hablaba hace un rato, las ujú, constelaciones ujú, familiares, ¿no? Porque en el caso de una hipnosis necesitamos llevar a la persona a un estado de relajación ujú. y de expansión de conciencia. Una persona que está en estado de esquizofrenia o de psicosis ya tiene la realidad alterada. Totalmente, Claro, entonces totalmente. llevarlo a un estado así es bien difícil. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de concentración. ¿Me entiendes? Entonces no se puede, es una traba. Entonces, ¿qué utilizamos en este tipo de casos? Generalmente canalizaciones, ¿no? Trabajamos a veces con videntes, trabajo con Carmen Briceño también, trabajamos con constelaciones y trabajamos también con canalizadoras, ¿no? O sea, y también con los canalizadores directos. Por ejemplo, un canalizador muy preciso, si es que no queremos utilizar a una vidente, vendría a ser alguien de consanguíneo, ¿no? La madre, por ejemplo. Esa es una relación muy profunda porque la madre jamás deja de estar desconectada, jamás deja de estar conectado con el hijo. Entonces, si el hijo es el que tiene la problemática y no puede entrar en el estado, se utiliza la madre como medio de Ah, comunicación qué con la energía, interesante. a través de la Ujú, canalización, ¿no? ujú. Ahí se canaliza el espíritu a través de la madre, ¿sí? Más que, por ejemplo, más que el padre, de Sí, repente. claro. La madre sobre todo. El padre en segundo plano y los hermanos en tercer plano. Primer plano seguramente la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la que ha tenido al bebé, la que ha tenido el cordón umbilical y a pesar de que lo hayan cortado todavía hay una conexión energética con el hijo muy fuerte, ¿no? O sea, todavía tiene dominio y ejerce comunicación con el hijo durante muchos años, ¿no? Hasta el final de sus días, ¿sí? Eso no se corta para nada. Entonces se utiliza generalmente a la madre. Y ya si la madre no quiere entrar en el estado de trance, se utiliza a un medium, ¿no? A un medium, a un vidente, alguien que pueda entrar y que tenga capacidad de entrar a ese plano y rastrear. Por ejemplo, personas que están en estado vegetal Ujú. tampoco pueden entrar en estado de trance, pero las canalizaciones funcionan perfectamente. Ah, qué interesante. Y pueden ser canalizaciones que ayuden y den el mismo efecto que si la Sí, persona por supuesto. directamente hiciera la En terapia. algunos casos resolución y en algunos casos información. Porque a veces llega información y te dice, bueno, no, este es mi proceso como alma, Ujú. yo debo seguirlo, no tengo planes de volver, voy a estar un tiempo más así y lamentablemente voy a partir, ¿no? Y te Se han llega la información. comunicado. Claro, ¡Wow! claro, Y te o han dado sea, esos claro, mensajes. en No tengo estado planes de vegetal, ¿no? volver. En estado vegetal. O sea, en estado vegetal y dice, no, este es mi proceso como alma, ¿no? No voy a regresar. O sea, mi cuerpo va a estar así un tiempo, ustedes se van a aferrar a mí, pero es una lección, es un aprendizaje para mí y es un aprendizaje para ustedes también. Pero yo ya no tengo planes de volver, ¿no? O sea, no está dentro de mis designios volver. Pero esa comunicación muy en particular, Jambol, es con la conciencia dormida de esa persona o con el ser espiritual que está dentro de esa Espiritual de esa conciencia. persona. Claro. Ahí estás comunicándote directamente con su alma.
Ahí ya no es su conciencia, no es su mente, estás hablando con algo que está flotando, que tiene forma física, que tiene el centro que es el alma y tiene su perispíritu, que tiene la forma del cuerpo que habitó, que está deambulando por ahí, ¿no? Que está en otros planos, que está en otros lugares, ¿no? Y a Mientras la veces conciencia está dentro sufriendo la realidad física de ese estado. es que mientras se mantenga el cuerpo físico y el alma tenga, que eso lo tengo claro, un contrato, ¿no? Por ejemplo, me dieron 100 años de vida y yo me enfermo, pues no sé, a los 90, mi alma no se va a desprender del cuerpo mientras tenga todavía mi contrato vigente, ¿no? Ujú, ujú, claro. ¿Me entiendes? Entonces, mientras no fallezca el cuerpo, mi alma sigue anclada a ese cuerpo. O sea, yo puedo viajar, mi cordón de plata se va a extender hasta donde yo quiera y voy a viajar a donde yo quiera, pero siempre voy a regresar nuevamente al cuerpo porque todavía tengo un contrato de por medio. Que ¿por qué no llego a mi 100 sano? Porque pues me he hecho una serie de desbarajustes en todo el camino que, de acuerdo, mi cuerpo no va a resistir, ¿no? Hay un tema muy importante que mencionaste cuando hablaste de que las personas que no aptas para el tema de la hipnosis, dentro de ellas, por ejemplo, los esquizofrénicos, ¿no? La Sí. esquizofrenia, por ser, mencionas tú, una tendencia a la conciencia alterada, Mm, pero también el estado de hipnosis nos lleva a un estado alterado de conciencia y sí. una capacidad para percibir con los sentidos de forma muy exagerada todo. Mm, Ese estado de conciencia alterada que tiene la patología mm, de esquizofrenia mm. es un estado de conciencia alterada dentro del desorden de la patología en sí, o es que una persona esquizofrénica realmente puede ver cosas que sí están pasando en el mundo astral. Desde las constelaciones familiares, el estudio que hizo Bert Hellinger, Anne-Angeline Schwarzenberger también y otros especialistas, la esquizofrenia es la proyección de una problemática familiar. Por lo general está muy vinculada y acá disculpas a todas las personas que tengan hijos así, porque esto no es una, digamos, no es una afirmación, es un estudio, es una investigación que se hizo, pero no es determinante, ¿no? Entonces dicen que está muy vinculada a crímenes en el árbol genealógico, ¿sí? Crímenes. Es por eso que el esquizofrénico escucha voces. Wow. Porque es algo, y cuando tú le preguntas al esquizofrénico si las voces son dentro de su cabeza o fuera de su cabeza, por lo general son fuera de su cabeza. Fuera, claro, Y el exactamente. esquizofrénico lo que hace es narrar la película de la problemática. Por ejemplo, te cuento un caso muy contundente que está en el libro Este dolor no es mío de Mark Walling. Ay, También te por lo favor. recomiendo leer. Ujú. En este libro de Mark Walling habla de un niño que se golpeaba la cabeza contra la pared, doblaba un alambre, esos de colgar ropa, y con ese alambre golpeaba los sillones. Entonces, cuando lo llevan creyendo pues que era un niño hiperactivo y todo, le dan medicinas, los indican de esquizofrénico y todo. Pero cuando llega a las manos de Mark Walling dice, quiero que usted busque en su familia si existe alguien que haya experimentado algún golpe en la cabeza, algún atentado en la cabeza, porque lo que se está viendo aquí es que el niño golpea su cabecita y es un indicio. Le dice, vaya a buscar usted. Y la señora comienza a buscar. Y efectivamente encuentra un bisabuelo que por tierras había sido pues victimado con una guadaña en la cabeza y que finalmente eso El había alambre sido doblado, bingo. Dios. Entonces, lo que estaba representando el niño era la problemática familiar, a la víctima y al victimario. Los estaba manifestando en su conducta. Anne-Angeline Schwarzenberger con otros más, lo que hacían en un centro en el que tenían cantidad de personas con esquizofrenia y otras sintomatologías, era anotar en un cuaderno, mientras no tenían el efecto de la pastilla o el sedante, Ujú. ir anotando toda la conducta, La una por una, iban conducta. anotando la Ujú. conducta, iban anotando la conducta una por una, y cuando venían los familiares le decían, mira, esta es la conducta, se inicia a tal hora, hace esto, Patrones pide esto, repetitivos. claro. Ujú. Entonces, examinen en su árbol genealógico qué es lo que está representando la persona. Y así hacían, buscaban en su árbol genealógico y encontraban la respuesta. O sea, lo que el esquizofrénico estaba haciendo solamente era mostrar la problemática dentro del árbol genealógico. Pero digamos que mostraba la problemática y regresando al caso del niño que se golpeaba la cabeza con el alambre, que era gráfico todo lo que estaba haciendo el pobre Ujú, niño. ujú. ¿Era el alma de repente de alguna de estas personas que murió? ¿De repente la persona que le cortaron la cabeza? ¿O el asesino el que representaba esto en el niño? Esa es una pregunta muy interesante. Dentro de la estructura del árbol genealógico, no necesariamente es la encarnación de uno de los ancestros, pero sí es la energía de la problemática. Qué sacrificio más grande, Claro, que por la representación un claro. alma encarne con una situación y perdón, una condición de este tipo. Sí, claro. Porque, por ejemplo,
En Trujillo tuve un caso bastante peculiar. Esta señora venía de una familia donde la esquizofrenia se venía repitiendo y en este caso en su entorno tenía dos hermanas con esquizofrenia. Y cuando comenzamos a trabajar en constelaciones, no con hipnosis, sino en constelaciones familiares, cuando estamos trabajando, sale a la luz que un bisabuelo en sus tierras, vienen unos extranjeros, tres extranjeros, a buscar oro, porque se habían enterado que esa zona era de oro, y ven una vaca que está pasteando, matan a la vaca y se la comen. ¿No? Entonces, cuando vienen el señor se entera de eso, mueve a toda la comunidad para que vayan a apresar a estas personas que creyeron que eran abigeos, los agarran, los castigan, uno de ellos escapa, se va al pueblo y a los otros dos y los lanzan con una piedra, los tiran al lago. Entonces, cuando viene la policía no encuentran nada, no hay nada, pero estos dos que fallecieron se vienen manifestando en el árbol genealógico. O sea, no es el alma de los dos, es la problemática lo que se tiene que resolver. Es un secreto. El árbol genealógico gasta demasiada energía en mostrar los secretos en el árbol genealógico y los excluidos en el árbol genealógico. Los excluidos. Gasta muchísima energía en eso. ¿Por qué? Porque se tiene que resolver. O sea, ¿qué es lo que busca el árbol genealógico para que podamos tener paz? Orden. Si no hay orden, no hay amor. En el caso, por ejemplo, de lo que se detectó en el niño, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? ¿Qué era la solución? ¿Cuál era la solución que se planteó para que esto que manifestó el árbol genealógico pueda armonizarse o resolverse? Cuando se encuentra el origen del problema, lo que busca este abuelito y este victimario, ¿qué es? Sanar, ¿verdad? O sea, lo que se busca siempre es sanar. Una vez que se sana, esto no asegura que el niño pierda, desaparezca la esquizofrenia. Claro. Sus síntomas definitivamente van a bajar un montón, ¿sí? Pero se asegura de que las siguientes generaciones no vuelvan a traer la situación. Entonces sí se puede hacer Sí, algo claro, cuando se presentan claro, este tipo de claro. casos y siempre es investigar y llegar al árbol. Sí, por ejemplo, en mi forma particular de ver las cosas, en el estudio del árbol genealógico siempre se busca devolver la problemática a la persona con la que se originó. Se le devuelve y le dice, yo no me quiero ser responsable de esto, te lo devuelvo con todo el amor del mundo, pero yo te devuelvo porque no quiero hacerme cargo de esto. En mi visión de las cosas, tú como alma te has ofrecido voluntariamente Claro. a resolver esta problemática dentro del árbol genealógico. Lo que plantea las constelaciones familiares Claro, entonces es las constelaciones es devolver. Eso plantea, Claro, las constelaciones plantea devolver esa problemática porque yo no me quiero hacer cargo de eso. Pero no me parece una salida. A mí no me parece una salida. ¿Por qué? Porque yo siento que el alma se ofrece voluntariamente, o sea, nadie lo obliga. Sentido, por supuesto. Entonces, si te ofreces... Estoy rompiendo un pacto que yo hice antes de nacer por decir, claro, la constelación y todas las personas que lo practican, una maravilla de terapia, pero tienes mucha razón, que parece que estás devolviendo un contrato que tú firmaste en plena sesión. Lógico. Entonces, si tú devuelves esa problemática, van a buscar a alguien más para que la resuelva. Tus hijos, tus sobrinos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué haces? La solución es traer a esos ancestros, resolver esa problemática con los ancestros, que se puede hacer dentro de hipnosis o en constelaciones, que resuelvan la problemática, que lleguen a una solución y finalmente, habiendo ellos resuelto, porque lo que están buscando es que se haga visible la problemática, entonces cuando se resuelve la problemática, ya no tienes que hacerte cargo de nada. Ahora sí, en el momento que tú resuelves, las consecuencias positivas te van a alcanzar. Ya no te tienes que hacer cargo. Pero tú trajiste la problemática y lo resolviste, porque si traes y devuelves, a alguien más se lo dan. ¿Y qué es resolver? Resolver es en este caso? Encontrar la resolución entre el victimario y la víctima, en el caso este particular, ¿no? Hay otros casos que se tiene que reconocer. Por ejemplo, tuve un caso que ahorita me acabo de acordar. Esta es una señorita que se arrancaba el cabello. Tenía tricotilomanía. Exacto, ¿no? Se arrancaba los cabellitos. Chiquita, tendría 12 añitos y se arrancaba. Cuando comenzamos a trabajar en hipnosis, creíamos que era la presión que ponía la mamá en el momento de enseñarle. No, a la semana otra vez volvía con la tricotilomanía. Después creíamos que era el papá, la ausencia del padre porque viajaba. Tampoco. Entonces le digo a la mamá, recordando el libro de Mark Walling, le digo, rastrea en tu árbol genealógico si alguien ha experimentado algún golpe en la cabeza, enfermedad en la cabeza, muerte por alguna situación en la cabeza, ¿no? Entonces ella comienza a indagar y me trae la noticia. Sí, me dice. La bisabuela tenía una hijita de 12 añitos que se quejaba todo el tiempo de dolor de cabeza y nadie le hacía caso. Y un día la encuentran en su camita fallecida. Ay, qué Cuando terrible. hacen la autopsia, un aneurisma. Entonces era un dolor tan profundo
que a esa niña se le dejó de mencionar. Nadie la mencionaba. O sea, eran 3 hermanas y a la cuarta la habían olvidado completamente porque cada vez que lo recordaban generaba dolor. ¿Eso en qué se convierte? Un excluido. ¿Sí? Ese está excluido el concepto que Claro, mencionaste, el concepto claro. que mencioné es un excluido, porque ya no se le considera dentro del árbol genealógico. A pesar de ser alguien tan querido, no se le menciona precisamente porque generó mucho dolor. Y ese dolor, esa emoción y ese excluido se van moviendo como un secreto en el árbol para hacerse visibles. La siguiente generación, la hija de la siguiente generación, o sea, de la hija de la bisabuela, la vendría a ser la nieta de esta bisabuela, a los 12 años empieza con cefaleas y a los 24 años empieza con migrañas, ¿ya? La siguiente generación, la hija, que ahí está la niña que tengo ahora atendiendo, que tenía en ese entonces atendiendo, a los 6 años presenta cefaleas y a los 12 añitos exactamente, tricotilomanía. O sea, lo que se estaba buscando era mostrar la problemática una y otra vez, Pero ¿sí? interesante. Cuando comenzamos a trabajar, Ujú. ahí hay algo que dentro de mis cursos de hipnosis enseño, que es las respuestas ideomotoras. O sea, cuando ya la persona entra en un estado de trance tan profundo que no puede verbalizar, no puede comunicarse contigo verbalmente, ¿sí? Sin embargo, puede mover los dedos, ¿no? Respuestas positivas, mano derecha, respuestas negativas, mano izquierda. Pero Jean Paul, ¿en qué Entonces, estado entra para poder estar totalmente sin capacidad de poder hablar en la hipnosis? muy Parece profundo, muy muy profundo, muy profundo. profundo, sí. O sea, ya pasamos de beta, alfa, teta, nos fuimos a delta, ¿no? Las que son las ondas cerebrales, ¿no? Ya estamos en delta, que es prácticamente el momento previo al sueño profundo. Pero ya no hay interacción porque el cuerpo se aletarga completamente, Pero ¿no? está, hay Hay conciencia. conciencia. Entonces, esa comunicación consciente le permite todavía hacer movimientos de algunas partes del cuerpo. Entonces, las respuestas son siempre sí o no. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos a preguntarle, ¿no? Yo le digo, ¿me estás escuchando? Si me estás escuchando, respóndeme afirmativamente con tu mano derecha y si no me escuchas, pues con tu mano izquierda me dices que no. Pero obviamente es una jugada porque igual si me responde con la mano izquierda y me dice que no me está escuchando, obviamente me está Te está escuchando. escuchando, por supuesto. Entonces es una jugada ahí, ¿no? Entonces comienzo a preguntarle y me dice que sí me escucha. Bien, le digo, si me escuchas, ¿no puedes en este momento hablar? Y me dice que no puede hablar. Ok, le digo, me estoy comunicando, por decirte Jennifer, ¿no? Para reservar el nombre. ¿Me estoy comunicando con Jennifer? No. ¿Me estoy comunicando con un familiar de Jennifer? Sí. Para eso yo ya tenía el dato de la niña que me había proporcionado la mamá, ¿no? Le digo, ¿eres una persona? Si eres un familiar, le digo, ¿eres un familiar de su entorno actual? No, 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 me dice. Ok. Entonces, ¿eres un familiar de cuántas generaciones más arriba? Y así comenzamos a sacar todo, hasta que finalmente llegamos. ¿Tú eres tal persona? Sí, me dice. Yo le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás conectando a ella? Le digo, ¿qué necesitas? Como yo conozco el tema de los excluidos, le digo, ¿necesitas ser incluida en el plan? Sí, 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 me dice. Ok. ¿Qué necesitas? Le digo, una misa, un reconocimiento, que traigan una foto tuya. Sí, sí, sí. Una misa, sí. Ya, si te hacemos la misa, ¿en cuánto tiempo se recupera mi paciente? ¿En cuánto tiempo deja de hacer lo que está haciendo en la cabecita? ¿En un día? ¿2 días? No. ¿3 días? No. ¿Un mes? No, me dice. ¿Más de un mes? Sí. ¿2 meses? No. ¿3 meses? Sí, sí, sí. En 3 meses. Listo, en 3 meses lo resolvemos. Es que es impresionante lo que acabas de Es mencionar, Jean fantástico eso. Paul, porque parece que es una negociación ya no con una niña, porque en ese momento murió siendo una niña de 2 años, Mm, sino con una entidad espiritual que buscaba mm, reconocimiento. ¿Por mm. qué Dios, en su infinita sabiduría, o como conozcamos cada quien a la idea de Dios, a la fuente, permite que estos desórdenes pareciesen desórdenes, hagan lo que quieran, porque, digamos, la voluntad de un espíritu alteraba toda una línea familiar? Me parece increíble que eso pueda pasar. El La juego, sola voluntad. el juego de la vida está creada por una mente maestra. El juego de la vida está creado por una mente maestra, ¿sí? Sin estas cosas no hay juego. Este juego está pero precisamente Diseñado. diseñado, espectacularmente diseñado. Si un alma se ofrece voluntariamente a resolver una problemática familiar, tú te preguntas, pero ¿con qué finalidad? Ujú. Bueno, la finalidad es muy sencilla, ¿no? Si nos hacemos la idea de lo que hay dentro de nosotros, es una partícula subatómica de la fuente primaria, ¿sí? Una partícula subatómica del creador. Entonces podríamos decir que él se está experimentando a través de nosotros, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué está experimentando? Yo deduzco, y esto por, digamos, experiencias en mi trabajo, que el alma viene aquí netamente a experimentar emociones. Y por una simple y sencilla razón. El traje está diseñado para experimentar emociones. Totalmente.
O sea, si tú te metes a Sí. bucear, necesitas un traje especial de Ujú, buzo. Si necesitas ujú. apagar un fuego, es necesariamente un traje de bombero. Este traje está diseñado específicamente para interpretar la realidad y convertirlo en química hormonal dentro Ujú, de nuestro ujú, organismo. ujú. Cuando el alma se va, Wow, no se lleva pues ni el arete, nada, totalmente. se lleva La la información. Ujú, información emocional nada ujú. más. Eso es lo único que se lleva. Entonces, si el alma se lleva la información emocional, lo único que vinimos a hacer acá es experimentar emociones. Y para poder conocer el amor incondicional, que siento que es la, digamos, dentro de este planeta y de la estructura del ser, lo más elevado que existe, el amor incondicional, ¿no? Es la emoción más potente. Si esto es el amor incondicional, nosotros tenemos que transitar pues todas las demás emociones, ¿no? Tristeza, dolor, sufrimiento, ira, rencor, odio, resentimiento. Tenemos que experimentar todas las emociones y los sentimientos, ¿sí? Tenemos que experimentarlos. Entonces, en ese proceso nosotros mismos decimos, ok, yo quiero bajar a experimentar, yo no sé, pues qué cosa es perdonar, ¿no? Quiero bajar a saber qué cosa es perdonar. Entonces, elijo un árbol genealógico que tenga precisamente el problema del resentimiento, de la ira, de la cólera. Y esa problemática, digamos, una tajadita, me hago cargo yo, ¿no? Yo me voy a hacer cargo, y yo no sé, pues, problemas de dinero y función a esto, estafas para poder generar el odio y el resentimiento, porque mi propósito Que es perdonar. necesito tener en el alma o, digamos, en una experiencia de vida para evolucionar, digamos. Correcto. Correcto. O sea, no evolucionar, sino pienso yo, hacerme consciente del amor incondicional. Ah, O sea, ok. yo no puedo Ujú. hacerme consciente de qué tan potente es el amor incondicional si Si no no paso por transito todo, todo lo demás. interesante. Sí, Estoy claro. pensando mucho en todo lo que mencionas, Jean-Paul, y me viene a la mente pensar en una red de energía universal que Ajá. abraza este planeta, como las armónicas, ¿no? Las armónicas de Ptolomeo. Y que esta red, por decirlo así, vibracional, si toca un punto acá, digamos que imaginemos una luz vibracional, vibra acá y se mueve todo esto. Entonces, cuando hablamos de constelaciones familiares y esta red que conecta todos con el todo, si algo no vibra bien acá, esa misma energía, esa misma vibración corre y corre como una estela de luz a otras generaciones. Ahí se entendería un poco que en realidad no podemos romper la red y somos parte de una red mayor. ¿Sería Así algo es. así? Claro, mira, lo que te voy a contar a continuación me hace pensar claramente que hay una mano detrás de cada una de estas situaciones. Esta es una joven que viene con problemas de abortos, ¿sí? Ya había abortado como 5 veces. Y ella dice, y que me perdone Dios, pero yo no siento ningún tipo de remordimiento cuando aborto, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, vamos a analizar tu historia. Y comenzamos a analizar su historia, llenar la ficha, que es una de las primeras sesiones que hacemos la ficha. Y digo, bueno, pero no hay ningún motivo para que tú desees abortar, porque vienes de una familia constituida, amorosa, tienes amigos que todos están casados, bien casados y son felices con sus hijos. No entiendo las razones. Le digo, me vas a traer tu árbol genealógico y ahí les enseño cómo llenar el árbol genealógico, cómo identificar a los dobles y todo, ¿no? Y cuando me trae su árbol, analizamos y veo que por fecha de concepción ella es doble de una tía de parte de padre por fecha de nacimiento. Le digo, tú eres doble de esta tía. ¿Cuál es la historia de esta tía? Trágica. Una historia trágica. ¿Qué pasó con esta tía? Embarazada de un policía de la PIP en ese entonces que trabajaba para el gobierno de Alan García. Y cada cierto tiempo lo destacaban al norte, la familia estaba feliz, ya se iban a casar. Y una amiga que estaba en el norte, justo en un tiempo que lo destacan a esta persona, lo ve agarrado de una mujer con 2 niños. Hizo todas las indagaciones, lo siguió hasta dar con la dirección, averiguó quién era, quiénes eran los niños, todo, y le trae toda la información a la amiga. Amiga, tu novio está casado, tiene 2 hijos, vive en tal dirección, su hijo se llama tal, su hija se llama tal, la señora se llama tal. No, que estás loca, que envidiosa, confróntalo y verás. Y empiezan las confrontaciones, empiezan los problemas. El hombre se quiso negar, pero cuando tenía toda la data, no le quedó más que aceptar, asumir que así era. Y le dice, bueno, sí, pero es un matrimonio arreglado, acá yo vengo a casarme contigo, todos felices, todos con... De ninguna manera le tiró el anillo por la cabeza, quiso romper la situación, broncas, peleas. En un arrebato de ira el hombre saca el arma, pum, pum, a ¡Ah! la mujer embarazada. Dios, Por lógica, qué terrible. terrible. Este evento, por lógica, va a generar definitivamente que quedar embarazada sea sinónimo de miedo a la muerte, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces es lógico que la chica esta no quiera quedar embarazada. Hasta ahí hay lógica en la situación, Sí, pero lo que te voy a totalmente. contar a continuación me hace pensar que alguien mueve los hilos. Los 5 novios que ella había tenido, de los cuales había abortado, de uniforme, de la policía, de la FAB, de la Fuerza Aérea, de la Marina, y el último piloto de avión que también usa uniforme. Entonces, ¿cómo puedes hacer
que solamente se enamore de personas que usan uniforme. O sea, ahí Es alguien está impresionante, por moviendo los supuesto. hilos para que esto funcione tal cual y la escena se vuelva a reflejar en el presente. O sea, ya hay demasiada, eso ya no es casualidad, eso No, es no, no, no. sincronicidad, causalidad, ¿no? Claro, y en esta sincronicidad, en esta causalidad, cabe la posibilidad que ella sea la encarnación de esta tía que no terminó de vivir esa experiencia y la esté reproduciendo. No es posible. Te explico. Como nosotros tenemos tres posibilidades cuando nos encontramos con estos casos. Imitamos la vida de ese ancestro, nos oponemos a la vida de ese ancestro o compensamos la vida de ese Según en la ancestro. psicología ¿De es algo acuerdo? muy parecido. ¿De acuerdo? Ya, entonces, esta chica, ¿qué está haciendo? Imitando literalmente Ujú. y tratando de compensar equivocadamente la situación. Porque está abortando, igual hay Claro. muerte de por medio, ¿sí? Su hermano mayor ya estaba con otra chica y tenía una hija. Imagínate qué nombre le habían puesto a esa hija. El Con la nombre de esta tía. chica, Ah, con el nombre de la chica. de la chica. O sea, es la posta. Entonces, esta chica está viva y esta niña está viva también. La situación no se ha resuelto y ahora le han puesto el nombre, porque nosotros podemos ser dobles por nombre, parecido físico, fechas de nacimiento, concepción o fallecimiento, enfermedades o historias que se repiten. En este caso es una historia que se repite y en este caso ya es por nombre, que es doble de esta tía y que prácticamente ha pasado la posta para seguir resolviendo. Entonces no es un tema de reencarnación, sino es un tema de problemática informacional que se sigue moviendo para que alguien lo resuelva. O sea, esta niña que está hija del hermano, que no ha comenzado a vivir, tiene un camino y un destino más o menos marcado, no de forma positiva, lamentablemente, a raíz de la tía, que en este caso es la hermana, claro, del Claro, padre. claro, porque está buscando el árbol genealógico mostrar esta información para que se resuelva la información, porque es, por decirte, una mancha en el currículum de esa historia familiar que se tiene que resolver. Por eso digo, estas problemáticas, el universo está tan bien, el planeta está tan bien creado que tiene las dos fuerzas encontradas, la oscuridad y la luz bien marcadas. Por eso siento que este es un lugar de entrenamiento para el Claro, alma, claro, porque claro. sin Ujú. oscuridad no hay luz. O sea, un ser humano que Exacto. no ha transitado la oscuridad y que no ha pisado pozo profundo, jamás descubre su verdadero potencial. Entonces ahí es donde descubrí lo que decía el Hatman, yo cumplo mi misión, Sí, yo sí, cumplo mi sí. función. Claro. Interesante, es como de repente estás trabajando en una empresa y pasas por control de calidad y te dicen, ¿sabes qué? Esto está mal, aquí también te has pasado una línea, vuélvelo a corregir, lo que hace más o menos el universo de una forma una analogía muy simple, muy barata, perdónenme, es más o menos esto, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Lo que está buscando es eso, ¿no? O sea, y a través de la búsqueda de estas soluciones, cuando ya nos damos cuenta del entrampamiento, donde no hay resolución, es donde empieza uno a buscar. Y este buscar abre conciencia, este buscar nos lleva a las terapias, este buscar nos adentra en nuestra solución emocional, este buscar nos permite abrirnos a otras posibilidades. Interesante, Jean Paul, aprovechando estos últimos minutos de este programa que ha sido fascinante, muy esclarecedor respecto al tema de la hipnosis. eh, Algunas palabras muy concretas para aquellas personas que tienen la duda de tomar esta terapia o no como una alternativa para mejorar sus vidas, Ujú. algo que decirles al público para que le quede claro el concepto de hipnosis. Sí, que se quiten completamente la idea de que la hipnosis es lo que ven en televisión, en cine y en espectáculo. Esa hipnosis se llama hipnosis de shock. Sirve para espectáculos, sirve para animar a las personas, para divertimento. Ujú. Pero la hipnosis tiene otra aplicación, que es precisamente las terapias. Es una herramienta que va muy profundo en la mente de las personas y que le permite reprogramar, resignificar. Entonces, si tú estás buscando una herramienta que finalmente te ayude a entender de dónde vienen tus programas repetitivos, tus patrones de conducta, esta es una herramienta poderosa. Nosotros trabajamos constelaciones, hipnosis y trabajamos constelaciones dentro de hipnosis también. Entonces es una herramienta muy poderosa de cambio. Y la ventaja de la hipnosis es que tienes menos frecuencia de terapias, ¿no? Tú puedes ir, yo no sé, a mis colegas psicólogos, puedes ir, pues, yo no sé, 20 años de tu vida, ¿no? Para tratar de resolver una situación. En la hipnosis estamos hablando de 6 sesiones como máximo, 8 como máximo, ¿no? Y en el caso, como te decía hace un rato, de adicciones, ¿no? Pero por lo general, yo tengo bastante éxito en el tema ansiedad, depresión, ataques de pánico, sintomatologías que tienen un origen y que son fáciles de resolver, ¿no? Las personas que están, por ejemplo, siendo medicadas, digamos que tienen tratamiento psiquiátrico, Sí. al llegar a hipnosis pueden bajar digamos, el consumo de esa medicación. Yo no estoy autorizado para quitarles la medicina, pero sin duda alguna vas a tener que requerir una nueva evaluación, porque después del tratamiento de hipnosis, tú vas donde tu psiquiatra y le pides
pides que te haga una reevaluación y seguramente te va a ir bajando gradualmente la medicina, porque el cambio sí es evidente. Un La cambio persona químico experimenta, claro, por supuesto. O de sea, tú, neurotransmisor. así es, porque lo que hace la medicina es precisamente estimular pues la mente para que genere estos neuroquímicos para contrarrestar el exceso de cortisol y adrenalina. Pero ¿dónde se genera el exceso de cortisol y adrenalina? En la interpretación de la realidad. Cuando ayudas a la persona a gestionar esa interpretación, cambia completamente la química. Totalmente. Desde la primera sesión uno puede notar algún tipo de Segunda, cambio. desde la Desde la segunda. segunda. Sí, desde la segunda. Pues la primera es la entrevista y una pequeña inducción para que sepas de qué se trata. En la segunda ya empezamos a abordar todo lo que hay en tu ficha, ¿no? Solo para finalizar, todas las personas, Jean Paul, estamos condicionadas a ingresar en este estado alterado de conciencia, casi una meditación en silencio que uno logra, o hay gente que con la segunda, la tercera y la cuarta no logran entrar al estado adecuado. Hay personas que son muy resistentes por el mismo cuestionamiento o lo que espera de la sesión. Entonces su mente está muy a la expectativa y dice, pero yo no estoy en trance, yo me siento despierto. Y ahí hay que aclarar que la hipnosis no es un estado de inconsciencia, todo lo contrario, es un estado de expansión de mente, expansión de sentidos. Tus sentidos se exacerban, entonces estás mucho más despierto que cuando estás despierto. ¿Por qué? Porque tú estás en un estado mental distinto, tú estás concentrado, enfocado, no inconsciente. Por eso les digo, quítense de la cabeza la idea de que la hipnosis es lo que ven en televisión o en cine, ¿no? Porque si esa es la idea de hipnosis, eso no van a experimentar y eso puede jugar en contra de un buen proceso. Yo estoy convencido de que todas las personas que no tengan problemas psiquiátricos entran en estado de hipnosis. Toda persona que se pueda concentrar para dormir tiene capacidad de entrar en estado de trance. Me parece increíble y clarísimo, Jean Paul. Muchísimas gracias por Gracias. este espacio, este tiempo. Sé que tu agenda es muy apretada y la verdad que nos has brindado información de calidad. Las personas que desean llegar a ti para poder desarrollar estas terapias y poder cambiar un poco sus vidas, Ujú. cómo pueden hacer? Mira, hay una forma bastante sencilla. En la página web hipnoterapiaprado.com, ese es una de nuestros medios de acceso. El A ver otro si... es nuestro número de Ujú. WhatsApp, más 51 Ese de ahí. 977 Ujú. 514 601, que está saliendo en pantalla. Ese es el número de nueve WhatsApp al siete que nos... siete cinco uno cuatro seis cero uno 601, ese Y es la el número. página, para que también salga, por favor, chicos. Hipnoterapiaprado.com, www.hipnoterapiaprado.com. Y en todas las redes sociales nos encuentran igual como Hipnoterapia Prado. Jean Paul, muchísimas gracias. Ha Gracias a ti, sido hermano, increíble por la para ti. invitación. Espero que estés pronto, por favor, para hablar de este tema interesante de las constelaciones, que Encantado, han habido pincelazos muy interesantes el día de hoy contigo también. encantado, hermano. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti. Gracias, nos estamos viendo muy Gracias, prontito. por supuesto que Gracias sí. a todos ustedes. Este tema ha sido fascinante. Es como para volverlo a ver una y otra vez. No seas egoísta, por favor, compártelo, dale like, comparte esta información que yo sé que a todas las personas nos puede ayudar muchísimo. El día de hoy, hipnosis con Jean Paul Prado. Que tengas un excelente día. Te veo mañana. Chao.